Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Hola, le doy otra vez la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y bueno, pues yo lo invito a que se quede con nosotros en este programa donde vamos a hacer va a haber mucha nostalgia, vamos a hacer mucha remembranza, sobre todo de una etapa muy importante en la formación de todo niño, de usted, de mí, de todos. Y estamos hablando de la infancia y de la escuela. Nuestras primeras escuelas a las que asistimos, nuestros maestros, todo eso lo vamos a recordar en esta emisión. Y antes de presentarle a nuestros invitados de esta ocasión, ¿por qué no hacemos un recuento y recuerdo precisamente de lo que era la escuela? Esa escuela de antaño con los pizarrones con los gises, esos lugares donde nos encontrábamos con personas que conocíamos y se hacían amigos para toda la vida en muchas ocasiones. Vamos a recordar con este video lo que es la escuela. ¿Cómo olvidar los primeros años en la escuela? El uniforme impecable el lunes y desastroso para el viernes. Los mesabancos de madera o de metal. Los grandes mapas de geografía y el hemisferio tridimensional en la mesa del maestro. Los grandes dibujos de los héroes nacionales colgados en la pared, Benito Juárez y Miguel Hidalgo a la cabeza. También ahí, en el salón, testigo de nuestras largas jornadas, el enorme pizarrón verde y el rechinar del gis con el fino polvo que caía en el suelo. Las manchas en los dedos, sobre todo cuando los gises eran de color rojo o morado. ¿Alguna vez no mordiste un gis? Los lunes, muy temprano, los honores a la bandera, el solemne himno nacional, las poesías a los héroes y los cantos cívicos. El deseo de algún día ser elegido para formar parte de la escolta. Y si uno era el abanderado, mucho mejor. ¿Cómo olvidar los libros de texto con la patria de González Camarena en la portada y el papel lustre una vez que los forraba mamá y con su bella letra les ponía mi nombre? La mochila, los cuadernos, los lápices Pelican, las plumas Bic, los colores Blancanieves o Prismacolor según eran las posibilidades, las gomas bicolores que sí borraban y no manchaban, los sacapuntas de plástico o metálicos, y la hora del recreo, comprando chilitos en polvo, tortas y chicharrones. El agua en los conitos cuando no alcanzaba para el boing de triangulito. El intercambio de estampitas de luchadores para el álbum coleccionador. El insoportable olor a sudor en el salón al regresar a clases después de haber jugado fútbol. Las temidas lecturas en voz alta y los regaños del profesor por no estar poniendo atención a clase. Los trabajos manuales para el 10 de mayo y la tradicional manzana o el regalo para el profesor en su día. Los festivales musicales, la firma de la boleta, el ahorro escolar y las ansiadas vacaciones. ¿Por qué? Cuando somos niños, deseamos que la escuela se termine pronto, y años después, algunos añoramos aquel hermoso salón de clases de nuestra niñez. Hoy me acordé de mis primeras escuelas. La Vicente Riva Palacio en la calle de Morelos, la Francisco y Madero en la calle de Hidalgo, y el centro educativo en la avenida Corregidora. Mis maestros, mis compañeros y la anhelada hora del recreo. Es más, algunos olores todavía los percibo como si estuviera sentado ahí en mi primer salón de clases. Infancia es destino. Y nuestro primer contacto con la sociedad cuando somos niños lo tenemos precisamente en la escuela. Hoy vamos a hacer un recorrido sobre esos primeros años en la escuela, en particular de la Francisco y Madero.
Y para esta emisión de Conversaciones me da mucho gusto dar la bienvenida a un profesor, decano profesor de esta escuela, y también a un exalumno, decano exalumno de la misma. Me da mucho gusto dar la bienvenida al profesor Eduardo Espinosa Rosales. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Y también está aquí con nosotros Arturo Pérez Rivera. Licenciado Arturo Pérez Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Bienvenidos los dos aquí a Conversaciones, porque vamos a hablar de nuestra escuela. Yo también estuve ahí en la Francisco y Madero. La Francisco y Madero. Maestro, platíquenos. La Francisco y Madero, ¿qué significa en su vida? Sí, significó mucho para mí, porque prácticamente ahí me formé como maestro de primaria en la ciudad. Mi director fue el maestro Antonio Estrada, un director excelente que finalmente, después de ser su colaborador, maestro de sexto año, nos hicimos muy amigos, bastante amigos. En ese tiempo se acostumbraba que se hacían centros educativos en las comunidades o en los pueblos, en las cabeceras de municipio. Yo tenía un cochecito, mi primer coche, un Volkswagen verde. Allá ni me acuerdo ya del año que era, pero era viejito. Pero cabíamos como 8 personas ahí. ¿Qué tal? Y el maestro Toto me dijo una ocasión: vamos a ir a Tolimán, maestro Eduardo. ¿Nos puede llevar en su coche? Sí, ¿cuántos van? No, nada más vamos 6. Dije, bueno, pues nos vamos a Tolimán. Y allá estuvimos presentes en los juegos de ese tiempo. Muy bonito. Profesor Espinosa, usted me comentaba que se inició de muy joven en el magisterio, a los 16 años. Estamos hablando en 1950, ¿no? Así es. ¿Dónde se inicia y cómo llega a la ciudad? 1950 me inicio trabajando en un lugar que se llama Azogues y Gatos, que es municipio de San Joaquín. Para llegar a ese lugar era toda una odisea. De aquí de la ciudad salía un autobús, un camión, que hacía 3 horas de aquí a Cadereyta. En Cadereyta teníamos que pernoctar porque el camión que salía a las 3 de la tarde llegaba aproximadamente a las 7, porque pues no había carretera asfaltada. Y ahí había que dormir en Cadereyta. Y de Cadereyta había que caminar 8 hermosas horas. ¿Por qué digo hermosas? Sí. Es que era un panorama precioso todo el camino. En algunos lugares, en otros era fatal. Lo que recuerdo de ese camino es un bosquecillo donde habitaban unos pájaros grandotes de color azul, de un color azul que no he vuelto a ver, y ardillas, muchas ardillas correteando por los árboles. Vaya que era hermoso, ¿eh? Sí, por eso digo que era hermoso. Llegar a San Joaquín era esperar ahí otra noche. Ahí teníamos que dormir en un ¿cómo le llamaríamos? Había una tienda que tenía unos cuartos en la parte de arriba. Nos los rentaban de un señor Vicente, el apellido no lo recuerdo ya. Para salir al día siguiente a mi lugar de trabajo, fabuloso, era una cuesta así, de veras, pronunciada. De bajada, bueno, pues hasta podía uno rodar, por decir algo, sí. Pero llegábamos ahí y la escuela estaba en un promontorio. Del lado derecho pasaba un arroyo y del lado izquierdo ya era parte del monte. Lo que recuerdo de ahí que no había una sola butaca, había solo un tablón grande, 4 piedras, una en cada esquina, el tablón y los niños en el suelo y el profesor en el suelo. Así. Dando mis clases. Así empecé. En ese arroyo, en tiempo de lluvias que eran muy fuertes en esa parte,
bajaban hasta reses por la corriente tan tremenda que era la bajada del agua, y un ruido tremendo, bajaban piedras grandes, rocas, en fin. Y yo con mis 16 años, y caray, decía, ¿cómo no estoy en mi casa? Pero así empecé a trabajar. ¿Cómo llegué a Querétaro? Después de mucho tiempo. Todavía pasé yo de Los Azogues, me pasé a un lugar que se llama Loma de Guadalupe, en el municipio del Doctor. Y así como en Loma de Guadalupe había prácticamente una casa en cada loma, y eran muchas lomas, por eso el nombre. La gente un poquito, disculpen el adjetivo, un poco arisca, no podían ver al maestro así con mucha confianza, y me costaba mucho el que me dieran de comer. Entonces recurrí a ir al pueblo del Doctor, que estaba como a 4 kilómetros, pero también con sus lugares pronunciados. Y ahí conseguí que una persona, una señora que vendía comida, me diera los alimentos y me preparara para llevarlos al rancho para el día siguiente. Ya ahí pues desayunaba yo y todo, y en ese lugar sí había casa, un cuartito, que era la casa del maestro. La escuela era un cuarto de 6x8, más o menos. Tampoco había bancas, no había las bancas normales de una escuela, ¿no? Sino que los niños llevaban sus sillitas. Y el profesor, pues ahí paradito, con su pizarrón corrientito, que a veces los quises no pintaban porque era pizarrón de tela. Era como una especie de lona pintada de negro. Y así fui recorriendo. Después pasé a un lugar que se llama Charcofrío. Ahí sí la escuela estaba bien definida, muy grande. Había butacas, y el rancho se dividía en 2 lugares que le decían las 2 bandas, la banda de arriba y la banda de abajo. Es cosa normal en muchos lugares, en los ranchos. Y la escuela estaba en la banda de arriba. También allí una persona que era el subdelegado del rancho, me consiguió con una familia que me dieran los alimentos, y en ocasiones me los llevaban a la escuela. Pero había una característica ahí muy especial. Los niños tenían que salir a pastorear. Había mucho ganado, era ganado, ¿cómo le llamaremos? Chivas. Sí. Pues me fue el nombre adecuado. Y se iban a pastorear los muchachos, y de pasada iban de cacería, luego traían conejitos por ahí que cazaban en el campo. Ahí estuve un tiempo muy cerca del pueblo de Bizarrón de Montes, que en esa época era un pueblo pues muy chico, en realidad, muy chico. Había veces que me iba yo, según esto, a pasear ahí los domingos, los sábados, y pues no había más cosa más que pues estar ahí, por ahí con la gente, platicando, me hice de amistades, pero era un bonito paseo. No era lo que les referí de Cadereyta para acá, para San Joaquín. De manera paralela, en noviembre de 1956, aquí en la ciudad de Querétaro, en la capital, a unos pasos del Mercado Hidalgo, se crea la escuela turno matutino Constitución, turno vespertino Francisco y Madero. ¿Cuándo llega a la Francisco y Madero? Cuando ya estaba conformado los turnos, ya estaban bien conformados los turnos, porque
todavía de ese lugar que les refiero, estuve en Pedro Escobedo. De Pedro Escobedo ya solicité mi radicación a la ciudad y me mandaron a Riva Palacio. De la Riva Palacio ya por alguna circunstancia difícil que ni me gustaría recordar, no me gusta. Pasé a la Madero, pero ya con un nombramiento de maestro de grupo. Y pues ahí conocí tanto muchacho, tanto joven, que más bien niños, porque eran unos niños. Y para mí era una alegría tremenda trabajar con los niños. Yo creo que mi destino fue ese desde siempre, porque mi padre fue militar. Estuvo aquí en Querétaro, en la zona militar. Él se llamaba Antonio Espinosa Chanes. Muchos lo conocieron como el Capitán Chanes, que daban el servicio militar. Y tal vez la formación que nos dio en casa, yo fui muy exigente. Y si no, pues aquí que lo digan los muchachos, los muchachos de ahora. Fui muy exigente. Fue la formación que me dio mi padre. Y pues pasé toda mi vida de maestro. De la Madero, me recuerdo muy bien que en la parte de atrás de la escuela había y todavía hay una, ¿cómo se llama el lugar donde hacen carnitas? Pues sí, obrador. Un obrador. Un obrador. Y había un niño ahí que era de la familia del obrador. Y siempre estábamos trabajando y oliendo las carnitas. Todavía. Y una cosa que recuerdo muy bien del maestro Toto, él estuvo trabajando en la presidencia municipal, en el área, pues yo creo que sí, policía. En la policía, sí, efectivamente. Y se iba en la tarde a su lugar como director en la Madero y le llevaban comida y siempre me invitaba. Ah, sí. Por eso les digo que fue un buen amigo, aparte de ser un buen director. Claro. Siempre le decía a la conserje, se llamaba Flavia, ve a traer al maestro Eduardo, dile que les ponga tarea a los muchachos que se vengan a echar un taquito conmigo. Y ya bajaba yo, porque estaba en parte alta el salón, y me invitaba a comer, me compartía sus alimentos. Así es. Y bueno, pues ahora ya llegamos y aquí te incorporas, Arturo, estimado Arturo. La generación 1963-69, los Panchitos. ¿Qué recuerdas y cómo llegas a la Francisco y Madero? Muy bien, mira. En un principio y en orden de plática, pues recibe un saludo de la Age Golden Generation FAM 69. Qué elevados. Sí. Esa es la generación dorada, la Francisco y Madero. Y aparte de eso, pues el reconocimiento a tu profesionalismo dentro de los medios de comunicación, tanto impresos como visuales. No, muchas gracias. Y nuestra gratitud por permitirnos participar de una fecha tan significativa para nosotros. Esta fecha tiene dos entidades. Voy a comenzar con la emotiva. Y la emotiva es que se cumple hoy el proyecto del compañero decano de nosotros, Javier Puebla Uribe. Este muchacho era muy inquieto, bueno, sigue siendo inquieto cuando no tiene nada que hacer. Estuvo tomando y aperturó uno de sus horarios de investigación para, pues, preguntar aquí y allá qué grupo o qué escolares se frecuentaban después de haber ya cursado sus estudios. Y sí, efectivamente encontró que en primaria, secundaria, muy pocos en prepa y muchos más pocos en facultades, pero ninguno como el de nosotros.
Y eso lo tenía muy, muy ocupado. Y un día nos comentó, muchachos, ¿por qué no hacemos público nuestro grupo? Pues de veras estábamos dentro de uno. Sí, nos parece muy bien. No tuvo el eco que él requería, pero no lo desechó. Y entonces se cumple efectivamente este sueño, es como un regalo de cumpleaños Pueblita, porque el 8 de mayo cumplió 71 años. Ajá. Sí, que es el más longevo de nosotros. Y con ello, pues estamos dando, pues más bien participando a la sociedad, que este grupo tiene cerca de 35 a 40 años reuniéndose, que hemos hecho reuniones que decimos de las grandes, donde los integrantes forman dentro de 25 a 28 elementos, y nos hemos juntado hasta 35. Casi siempre lo hacemos 3 veces por año, aunque en el Inter nos juntamos de 8 a 10, o comúnmente, como ahora estilizamos, nos juntamos de 6 a 8 y nos vamos a algún lugarcillo donde rememoramos cosas de nosotros. Entonces sí, buscamos ese tipo de actividades en otros grupos y no lo encontramos. Y desde entonces que se reúnen, ¿qué es lo que han hecho por la escuela a lo largo de todo este tiempo? En un principio nosotros salimos en el año de 1969, que fue para nosotros un enorme gusto recibir un certificado. Nosotros tenemos una condición medio humilde en aquel momento, y dentro de ello, pues fue muy satisfactorio ese alcance académico que tuvimos. Sí dejamos de frecuentarnos en la secundaria y a lo mejor en prepa ya era un poco más. Interviene mucho el factor de que muchos de nuestros compañeros son del barrio de Santana y muchos alcanzan hasta la Niños Héroes, y muchos están dentro de esas calles. Uno de los precursores de estas reuniones fue el joven Fernando Correa Granados, José Fernando Correa Granados, que impulsó la primera reunión, y empezamos nosotros a hacerla más seguido. Y cuando se acercaba el 50 aniversario, hicimos una propuesta a nivel general de hacer algo mayor y aportar algo a la escuela. Entonces lo estuvimos coordinando, conformando, hasta que se llegó el gran día en julio del 2019. Cumplimos 50 años de haber egresado. Hicimos un aporte cultural de una semana de pláticas para los alumnos. Entregamos equipos deportivos, entregamos sistemas de cómputo, entregamos pintarrones, entregamos una malla sombra que cubría todo el patio, y aparte participamos con ellos, ¿sí? Hicimos una misa de acción de gracias aquí en Santana, hicimos una fiesta, ¿sí?, con la familia de todos nosotros, con el compromiso de que llegando a los 60 años íbamos a duplicar lo ya hecho en los 50. Digamos que lo que pocos realizamos a veces, que es el tener, aparte del nexo con esa escuela, sí, es regresarle algo de lo mucho que eso recibimos, fue lo que hicimos, ¿no? Nosotros. Como bien dice esa placa de la que hablaremos posteriormente, bueno, sí, pues esa placa bien lo dice, de que pues ustedes son las, ¿cómo dice? Son las somos parte de las hojas de este árbol, de este árbol que es la escuela. Sí. Yo quisiera saber el nombre de distinguidos maestros, el nombre de distinguidos alumnos. Lo decía al principio, ¿qué cosas se han perdido con el avance de la modernidad que no se tienen en la actualidad? Pero el tiempo ya se nos acabó. ¿Pueden creer lo que se nos acabó? No. Yo quiero hacer un compromiso. Vamos a hacer un segundo programa. Un segundo programa donde hablemos de todo eso que quedó pendiente. ¿Sí? Y demos un recorrido precisamente por la Escuela Francisco y Madero. ¿Les parece? De acuerdo. Hacemos un siguiente programa para que hablemos de todo eso que quedó pendiente, sí, a propósito del magisterio, una noble y extraordinaria profesión a la cual queremos nosotros en este programa rendirle un homenaje. Así es que
¿Hacemos esa cita, ese compromiso? Correcto, como Claro. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados en esta ocasión, al licenciado Arturo Pérez Rivera, al profesor Eduardo Espinosa Rosales, que ha estado con nosotros aquí para hablar en esta primera parte de la Escuela Francisco y Madero. Yo lo invito a que nos sintonice la semana que entra para que tengamos la continuación. Y yo, como siempre, agradezco mucho a mi productor, Cristian Aviña, y a Memo Álvarez, que ha estado en las cámaras, teniendo el compromiso de que aquí nos vemos la próxima semana. Mi nombre es David Estrada. Muchas gracias.